Para un poco cerrar la parte de la hipoxemia y que se vayan hoy día a practicar hipoxemia, es entender la fisiopatología de la hipoxemia. O sea, no quiero quedarme solamente en la básica de entenderlo, ¿no? Sino darles un poquito más. ¿Para qué? Para que me comiencen a abrir más la mente siendo tan pequeños, como se dice. Las personas, cuando tenemos hipoxemia, ¿cómo hemos hallado ese valor? ¿Cuánto tiene la cantidad de oxígeno? Menos de 8. ¿Cómo lo has hallado? Con el AGA. Entonces, el AGA nos da la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Nos da, ¿qué más? La presión arterial de CO2 y también nos da el gradiente, doctor, definitivamente, gradiente alveolo arterial vaca. Entonces te va a dar tranquilamente todo el AGA. Entonces, en la hipoxemia se comienza cuando el oxígeno es menos 80. Pregunta, chicos, ¿este oxígeno es oxígeno que está unido a la hemoglobina o oxígeno libre? Oxígeno libre, ¿no? Claro. Ya, entonces, chicos, miren, el primer paso para la hipoxemia, paso 1, midan oxígeno. Paso 1, midan oxígeno. Un dato acá chiquitito. ¿Y qué pasaría si tuvieran menos de 60? Exacto, si tuvieran menos de 60 y tuviese respiratorio estaríamos en otro capítulo. Ahorita con menos de 80 estamos en este examen de fluxograma de pasos. ¿Sí? Bien. Paso 2. Midan el CO2. Paso 2. Midan el CO2. Y también te lo da el AGA, ¿no? En el paso 2 lo que hay que pensar es, ¿hay hipercapnia o no? ¿Y cuánto se dice que hay hipercapnia? Cuando el CO2 es mayor de, acuérdense, 45 algunos, 44 otros. Pero está bien. Bien, hipercapnia cuando hay mayor de 44 o mayor de 45 en alguna literatura. Te lo pongo porque van a tener estos dos tipos de literatura. ¿Ya? Está bien. La pregunta entonces, nunca solito con el oxígeno bajo puedes saber la causa de la hipoxemia. Necesitas el oxígeno y el CO2 para comenzar. Doctor, ¿la hipercapnia existe o no? Sí o no. Tiene hipercapnia. Ya, si hay hipercapnia, ¿qué está ocurriendo? Ahí está hipoventilando. ¿Qué le hemos aprendido hoy día? ¿No es cierto? Cuando la máquina no se retiene el CO2, porque la máquina tiene que moverse para que bote el CO2. Entonces está hipoventilando. Hipoventilación. ¿Ya? Y ahí voy a hacer una línea. Mira mi línea. Así. O sea, ¿para qué me sirvió saber esto? Para determinar la hipoventilación. Pucha. Y acá, doctor, me han dicho que está hipoventilando. ¿Qué necesito más para poder determinar mucho más esto? Entonces, antes de pasar al siguiente paso, el paso 3, ¿quién es? Gradiente alveolo arterial, que lo hemos aprendido el día de hoy ayer. Ya, doctor. Entonces, mira, vamos a irnos primero al pata que está haciendo retención de CO2, o sea, está aumentando el CO2, ahí por acá, hipoventilación. Le haces el gradiente. ¿El gradiente está alterado o no? No, doctor, no está alterado el gradiente. Entonces, esto es una hipoventilación pura. Por ejemplo, un paciente que lo han pepeado. Es el primer mecanismo que van a mirar ustedes. Por ejemplo, el abuelito que se tomó sus 3 diazepames. ¿No? Encuentras en la emergencia sin nada. ¡Abuelo! Miren con su respiración, ¿eh? Un ratazo, mira. Pucha, está muy baja la vaina. ¿CO2 alto o no? Sí. Está hiperventilando, tiene hipoxemia, hipoventilando, retiene CO2, pero su gradiente está normal. No hay alteración.
Hipoventilación pura. Lo han bloqueado arriba. Le han apagado el router, ¿no? Si el Wi-Fi ya no está mandando ya. Si ya no manda Wi-Fi, se cae, ¿no? Hipoventilación pura. Dato importante. ¿Ok? ¿No voy a verlo? Yo fui. Entonces, pasa eso. Primer mecanismo. ¿Ya? Primer mecanismo. Siguiente. ¿Qué pasaría si estoy haciendo la misma vaina? Y me dicen, ¿el CO2 está alterado? No, no está elevado. Poco oxígeno y CO2 normal. ¿Gradiente qué dice? El gradiente te dice que tampoco está alterado. Si yo tengo mi CO2 normal, mi gradiente normal, pero tengo poco oxígeno, es porque arriba hay poco oxígeno también. Entonces, atmósfera pobre en oxígeno. Por ejemplo, ¿quién? La altura. La altura. La presión de oxígeno. ¿Cómo es acá? Mira, estamos Lima, a nivel del mar, Ponte Puno. Pregunta para ustedes. ¿La presión de la atmósfera es mayor en Lima o en Puno? Mira, todo esto morado es la presión de la atmósfera. Y esto es la presión de la atmósfera en Puno. Nuevamente te hago la pregunta. ¿Dónde es mayor la presión de la atmósfera? ¿En Lima o en Puno? ¿Dónde es? El morado es la presión de la atmósfera. ¿Dónde es mayor la presión de la atmósfera? ¿En Lima o Puno? En Lima. En Lima es mayor la presión atmosférica. Soportamos más porque estamos a nivel del mar. Toda la atmósfera la soportamos. Tú vas a Puno, soportan menos la atmósfera. Al tener menos presión atmosférica, vas a tener menor presión de oxígeno. Lógico, si todo se reparte. Que es diferente, acá podrá haber menor presión parcial de oxígeno, que es diferente a decir FiO2. ¿Cuánto es el FiO2 en Puno? 0,21. ¿El FiO2 aquí en Lima cuánto es? 0,21. Por eso que la gente se paltea. El FiO2 es igual. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en Namekusei. Estás viviendo en el planeta Tierra. Aquí en la China, en donde vayas, el FiO2 es 0,21. Eso es lo que hay en el ambiente. Pero otra cosa es la cantidad de presión de oxígeno que puede haber, y eso depende de la presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una persona tiene que entra menos oxígeno y está normal su CO2, está normal el gradiente, es que la atmósfera tiene la culpa, la altura. Incluso los cambios clínicos asociados a la altura ocurren cuando estamos por encima de 2.500 metros. El famoso mal de altura, el soroche. De 2.500 viene toda la clínica. Ya vas teniendo, ¿cuántos mecanismos acabas de descubrir ya? De hipoxemia. 2. ¿No? 2, segundo mecanismo de hipoxemia. Vámonos por el tercero. Hipoxemia. ¿Hipercapnia? No. Mira. ¿Gradiente alterado? Sí, está alterado el gradiente. Escucha. Pata tiene poco oxígeno. No tiene aumento del CO2, pero sí tiene gradiente alterado. Chaval. O sea, más de 15, más de 15. Pero métele oxígeno, que de repente el gradiente está elevado porque hay poco oxígeno. Métele oxígeno. Entonces, a esto le meten oxígeno. Meten oxígeno. Entonces, ¿qué le ponen para el oxígeno? Una máscara de Venturi con un FiO2 al 0,5. Agárrate la máscara de Venturi. Listo, ponle. Cuadra el verde, 0,5. Ahí está. ¿Cuánto? 20 minutos. Pasaron los 20 minutos. Tómale haga. Tómale el haga. Vemos si corrige o no corrige. Cuando uno dice corrige es porque tiene que pasar un tiempo del mismo tomar el haga después de ponerle un oxígeno adecuado. Doctor, corrigió el oxígeno. Si corrige, estamos ante una alteración de la ventilación-perfusión, tercer mecanismo. Queda.
que es ojo, pregunta de examen, que es la alteración más frecuente de la hipoxemia. Dice pregunta de examen. La alteración más frecuente de la hipoxemia. No hay pierde. Asma. La neumonía tiene un poquito de alteración del BQ y también te puede hacer una alteración tipo Shannon si la neumonía es muy severa, como un síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Cuando la neumonía es más leve, puede ser una alteración del BQ. Pero cuando es más severa, te hace un tipo Shannon. Es una muy buena pregunta. Y la neumonía es un ejemplo muy agresivo para que la recuerden. Por eso cuando yo pongo BQ, EPOC, asma. Eso quédense en la cabeza, porque son los más patrones más clásicos, ¿no? Pero la neumonía es un BQ también, pero también puede terminar en Shannon, porque es más agresiva. Como el COVID, ¿no? La neumonía por COVID comienza como una alteración de BQ y luego se vuelve tan difícil que el oxígeno necesita más potencia de oxígeno que termina siendo tipo Shannon, porque es un síndrome respiratorio, ¿no? Importante. Entonces, eso es importante acá. Otro, doctor, ¿me está corrigiendo? Sí. Entonces, puede ser una alteración de la difusión. Por ejemplo, en las patologías intersticiales, ¿no? Sería el cuarto mecanismo. Las alteraciones, las patologías intersticiales también corrigen. ¿Quiénes son las que no corrigen? Los shunts. Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Ese es el quinto mecanismo. Pero te hablo de un T masivo. T masivo es que chapa arteria pulmonar o ramas pulmonares principales, ¿no? Un T masivo. Entonces, difícil. ¿Por qué? Porque el taponeo de la arteria pulmonar. ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? Un coágulo que sale de las venas de las piernas, va y se tapó la arteria pulmonar. Entonces acá el tema es, así le metas oxígeno, esa vaina en la sangre no está pasando por ahí, no se va a oxigenar, es imposible, es un chance, ¿no? Eso es cuando es vascular, ¿no? Pero cuando es un tema pulmonar propiamente, en los casos de síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Que tiene varias causas, la más frecuente es la sepsis. Hay causas traumáticas, pero muy frecuentes. Y en caso de infecciones, el COVID, pues hace poco, además lo hemos pasado con ganas, ¿no? Entonces, cuando alguien nos pregunte cómo se halla la fisiopatología de la hipoxemia, que lo sabemos por las básicas. Mira, qué importante, ¿cómo han aprendido básicas? A chapar y hacer clasificación de hipoxemia. Hay que hacer 3 pasos. Hay que utilizar 3 cosas. 5 mecanismos. El mecanismo más frecuente, el primer mecanismo, el segundo mecanismo, el tercer mecanismo, que es el más frecuente de todos, alteración de BQ, que nos preguntan siempre, y el cuarto, que es alteración de la difusión. El quinto, Shannon. 5 mecanismos de la hipoxemia, clásicas preguntas que les van a venir a ustedes para que lo puedan resolver. ¿Ok, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Repasar. Son fundamentos. Después vamos a ver en la siguiente clase curva de disociación de la hemoglobina. Esto es un nivel que tranquilamente le puede enseñar a un quinto sexto. Pero con lo que ustedes saben y con lo que me han escuchado, van a saber cuándo, siendo un alumno del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, cuándo un alumno puede indicar a un paciente ventilación mecánica. Para que ustedes no lo vean como que en chino, sino que digan, mira, yo puedo saber si con lo que vas a aprender en la clase, vas a saberlo con tranquilidad. ¿Y qué muestra en las máquinas de ventilación? Vas a interpretar con lo que has aprendido en básicas insuficiencia respiratoria. Y eso va a ser muy importante. Ahorita has aprendido hipoxemia, ya sabemos hipoxemia. Ahora, ¿cuándo es más bajo? Insuficiencia respiratoria. ¿Cómo tenemos que enfocar? Eso te va a estimular muchísimo a que entiendas todo lo que tienes que aprender nada más. Luego cerraremos con lo que es la espirometría, estática y dinámica, y los valores que te tienes que llevar para dejarte listo, como se dice, para el punto de límites, ¿no? Donde se interpretan muchos valores y hay cosas que no hay que dejar de hacer. Chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Ok? Es una mezcla de todo. O sea, esos temas, como nosotros tenemos, me preguntan su colega si estos temas están en los libros de fisiología o patología. Es
Es una mezcla de fisiopato, de medicina interna, que es básicamente lo que ustedes van a ver, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando llevan asma, como patología, como enfermedad, en ningún momento les explican la espirometría, por ejemplo. Y de frente memorizan asma, qué valores diagnostican asma, cómo se controla el asma, cómo se clasifica el asma, pero nunca supieron cómo hacer una espirometría. Y acá lo aprenden, en básicas. Y eso, por ejemplo, es patología pura. Cuando ustedes llevan, por ejemplo, UCI en residencia, no saben cómo catalogar una insuficiencia respiratoria, qué valores necesitamos. Entonces, en básicas, digo, este es el momento donde se aprende. Ventilación mecánica jamás les enseñarían en una universidad básica, porque pensarían que ustedes no saben. No, ¿por qué lo voy a enseñar? No sabe todavía, ¿no? Si yo les estimulo y les cuento qué va a venir en la película, qué sirve y qué no sirve, esto de acá tiene un montón de discusiones, me preguntan bastante. Entonces, para que ustedes visualmente puedan asociar lo que están aprendiendo. Sería una clase mega aburrida si solamente sabes oxígeno, CO2, transporte, cómo trabaja. No, acá hemos aprendido qué cosa. Histología, funciona cada célula, anatomía, qué es lo que te sirve porque es quirúrgica, cómo relacionas los parámetros fisiológicos de qué pasa con el oxígeno en tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa? ¿No? Y cómo lo asocias con todo esto es la base para que leas algo. Si tú escuchas bien esta clase, te lo aprendes bien de la A a la Z, como yo les digo, chapan un nada y ya están en competencias para ganarle a un interno en medicina. Porque él no ha llegado a esta profundidad, él solo sabe las patologías, ¿no? En los cursos de preinternado, nosotros de frente comenzamos. Tuberculosis, asma, enfermedad de la pleura, neumonía, tromboembolismo, neoplasia pulmonar, EPOC, patología intersticial. ¿Te das cuenta? ¿En qué momento me están enseñando cómo es una hipoxemia, o cómo es una insuficiencia, o cómo se interpreta, cómo se transporta la sangre? Eso no se hace de frente a competencias. Y los exámenes, ponte de 100 preguntas, te preguntan 10 de estas cosas. Te viene esa preguntita difícil, como yo le decía a usted, ¿no? Un asino, un globulino secundario, y no tienes que comerte todo el Robbins de patología para poder responder, ¿no? Ni comerte todo el Harrison. Pero sí saber el enfoque, y si ustedes aprenden el enfoque, sobre eso van a profundizar, ¿no? Es como que yo soy como decimos en la academia, ¿no? Los profesores lo que hacemos es prender la luz de varios cuartos, no todas las luces, pero prendemos las luces de un edificio, ¿no? Y todo el mundo piensa que ese edificio está funcionando, ¿no? Yo he prendido una luz del quinto piso, la otra luz del tercero, la otra luz del segundo, y tu deber como alumno es que se prendan todos los focos de cada piso. Pero te estoy enseñando el camino, y no te vas a caer ya. En cambio, en la universidad probablemente te prendieron un foco y te caíste en el segundo piso. No sé cómo llegaste al quinto, cayéndote 10 veces, con heridas, todo. Nosotros queremos prenderte el foco, un foco, y tú te ubiques y ya sé por dónde vas a subir, sé cuántos pisos hay, perfecto. Y te vuelves un perfecto conocedor de cada piso. Ese es el objetivo de la academia. ¿Sí? Entonces, profundiza poco a poco, no te metas de lleno, pero sobre todo, como les digo, aprenden el porqué. Están en la edad del porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le digo, hasta yo preguntaba por qué la gota es circular y no de otro sería tontería. Era la base de la tensión superficial. Era algo químico. ¿Sí? No. Y luego, quédense siempre con la parte clínica del curso. O sea, ¿para qué? Para que los estimule a explorar un poco más. No se metan de lleno a eso, pero exploren poco a poco. ¿Ya? Muy bien, chicos.